Buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spanish from the Roots. Y hoy iba a contaros algo, pero no me acuerdo. No lo recuerdo. Bueno, vamos a aprender, por ejemplo, los verbos recordar o acordarse de. Vamos a verlos. Lo primero que hay que saber, first thing you need to know, these verbs are irregular. Yo me acuerdo. Yo recuerdo. No podemos decir yo recuerdo o yo me acuerdo. Bien, son irregulares. Bueno, antes de nada, if you like this video, don't hesitate and hit the like button, okay? It will help us a lot. Thank you. So now let's begin with these verbs. First of all, we are going to work on the verb recordar. Bien, vamos a verlo tranquilamente. I remember that day perfectly. Recuerdo aquel día perfectamente. Bueno, en este caso recordar es to remember. Uno mismo recuerda algo. I remember that day. Recuerdo ese día. También, en este caso, podríamos usar me acuerdo de ese día. Fijaos cómo acordarse de es reflexivo. Yo me acuerdo de ese día perfectamente. Y en este caso van en los dos. No cambia el significado. Recuerdo aquel día, me acuerdo de aquel día, exactly the same, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos. I can't remember. No me acuerdo. No lo recuerdo. Es lo mismo. Again, you can use both, el que más te guste, ¿vale? I seem to remember I left it in the drawer. Creo recordar que lo dejé en el cajón. En este caso, creo recordar. It seems I remember, ¿no? Parece que recuerdo que lo dejé en el cajón, ¿no? Fijaos cómo tenemos que usar que. Creo recordar que lo dejé en el cajón. O creo acordarme de que lo dejé en el cajón. Bien. Bueno, parece interesante esto, ¿verdad? Vamos a seguir. Recuerdo que él no habló nada. Bien, recuerdo que. To remember that es recordar que. Siempre hay que poner el que aquí. Bien, me acuerdo que no habló nada. También valdría perfectamente. Son intercambiables. Si mal no recuerdo, estuvimos allí el año pasado. If I remember rightly, we were there last year. Si mal no recuerdo. If I remember right. Bien, en inglés seguiríamos usando el verbo to remember con el acordarse de. Por ejemplo, I can't remember, no me acuerdo. No quiero ni acordarme de eso. I don't even want to think about it. No quiero ni acordarme, Menuda historia, menudo rollo pasó. Vamos, ni acordarme quiero, Ahora que me acuerdo, se me ha olvidado comprar el pan. Now that I think about it, I've forgotten to buy some bread. Menudo mosqueo se van a pillar mis hijos cuando digan que no hay pan para comer. Y eso que me lo han recordado esta mañana, ¿Te acuerdas de mí? Do you remember me? Yes, last year. El año pasado, ¿no te acuerdas de mí? Sí, hombre, que estuvimos tomando algo. Ah, ya te acuerdas. Bien. Yo también me acuerdo de ti, claro. El otro día me acordé de ti. I thought of you the other day. En este caso usáis el think of in English, que también es acordarse de alguien, ¿vale? Me acordé de ti el otro día. I thought of you the other day. También usáis el verbo to miss, que es echar de menos a alguien, pero también podemos usarlo como acordarse de alguien. Por ejemplo, they miss their grandma a lot. Ellos se acuerdan de su abuela mucho. Sí, falleció la señora el año pasado y la verdad es que se acuerdan mucho de ella, sí. Bien, sin embargo, el verbo acordar, solo acordar, es to agree, ¿vale? Acordar algo, to agree something, to reach an agreement, llegar a un acuerdo. Fijaos que la palabra acuerdo como sustantivo es agreement. Si conjugamos el verbo es yo me acuerdo, ¿ok? It's the same word, but you need, as always, to get the context,
Y ahora tenemos el verbo recordar, que también puede ser to remind, ¿vale? Entonces ahora vamos a recordarle a alguien algo. Bien, recuérdame, recuérdale, recuérdale a Pedro que venga. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ese hombre me recuerda a tu padre. That man reminds me of your father. Fijaos, me recuerda a tu padre. Remind me of your father. Notice the prepositions, important. What does that photo remind you of? ¿A qué te recuerda esa foto? Buena pregunta. ¿A qué te recuerda esta película? What does this movie remind you of? Interesting question. Remind him to buy some bread. Recuérdale que compre algo de pan. Fijaos cómo usamos los pronombres. Recuérdale, recuérdame, recuérdales. Bien, recordadnos. Okay, so notice how we use the pronoun at the end of this verb, recordar. Remind us that we owe you 20 euros. Recuérdanos que te debemos 20 euros, porque a mí se me olvida y no te los pago al final, ¿eh? Así que apúntalo. Let me remind you that you have to wake up early tomorrow. Te recuerdo que mañana tienes que madrugar, ¿eh? Así que no sé qué haces de cachondeo todavía a estas horas. Tira para la cama, tira, tira. Notice how this te recuerdo que es un poco a warning. Your mom, someone that says, te recuerdo que tienes que estudiar, ¿eh? Y ahí estás jugando a la PlayStation. Así que ponte las pilas. Remind me to put the washing machine. Recuérdame que ponga la lavadora. Siempre se me olvida, ¿sabes? Entonces me lo tienes que recordar, ¿eh? Bueno, como recordatorio, reminder, remember, acordarse de algo, to remember something. Fijaos cómo es reflexivo, acordarse de algo. O también recordar algo, bien, que también es remember. Ahora, si decimos recuérdale a alguien, es cuando ya usamos el verbo to remind. Bien, recuérdale, recuérdame, remind me to do whatever, ¿ok? Así que recordad estos verbos, recordad que hay que estudiar todos los días y por supuesto os tenéis que acordar de decir todo en voz alta si queréis aprender español, ¿ok? Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!